Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, estamos hablando acerca de la oración. Esa es la parte número 92 y estamos hablando acerca de la oración por los demás. Personas en la Biblia que oraron por otros, amado hermano, ya que la palabra del Señor nos invita, nos pide orar los unos por los otros. Así que es importante saber con cada uno de los versículos en la Biblia, conforme a los versículos que vamos viendo cada día, que vayamos viendo que es bíblico orar por los demás, amado hermano. Amado hermano, si tienes alguna petición de oración, nos la puedes hacer llegar y mi esposo y yo vamos a estar orando por tus necesidades. También te invitamos a que sigamos orando y ayunando por nuestros amados hermanos de Israel, así también como por nuestros hermanos que tuvieron pérdidas también materiales en el estado de Guerrero aquí en México, y que sigamos orando por esas personas también que fueron privadas de su libertad, por las personas de Yemen. Así que vamos a seguir unidos en oración, orando por cada una de las necesidades que hay y claro está, también por las necesidades que hay a nuestro alrededor. Ahora sí, amado hermano, vamos a proseguir con el tema. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 al 20. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amado hermano, aquí podemos ver claramente cómo las personas en Filipos oraban por el apóstol Pablo. Aquí podemos ver al inicio de los versículos cómo Pablo se encontraba preso. El apóstol Pablo se encontraba en prisión y él decía que esa prisión que él estaba teniendo, ese encarcelamiento, había redundado más bien en cosas a su favor, y era de que las personas, al ver que él estaba soportando esta grande prueba, que él estaba encarcelado, ellos se animaban más y más en compartir el evangelio. Y amado hermano, este es una enseñanza que también nosotros debemos de aprender, de que cuando las cosas se ponen difíciles, aún eso nos debe de incitar más a seguir buscando a Dios, a seguir compartiendo la palabra de Dios y no a quedarnos callados. Aquí podemos ver cómo esas personas veían el ejemplo del apóstol Pablo, y lo que ellos hacían no era decir, ay, está encarcelado por estar compartiendo el evangelio, entonces yo también me voy a callar, entonces yo voy a dejar de predicar la palabra del Señor, o yo voy a fingir que no soy cristiano. No, amado hermano. Lo que las personas alrededor de Pablo, los creyentes, hacían es ver que Pablo estaba en una aflicción, que por compartir el evangelio se encontraba preso, y ellos veían en eso un ejemplo a seguir. El ejemplo de seguir compartiendo la palabra del Señor y no tener miedo de compartir la palabra del Señor, a pesar de lo que ellos pudieran padecer, a pesar de que pudieran ir presos, de que los pudieran encarcelar, de que los pudieran azotar, de que les pudieran hacer algún daño, de que les pudieran hacer cualquier maltrato, amado hermano. Ellos lo que hacían era seguir el ejemplo también que estaban viendo, amado hermano, ese amor por el evangelio
y esa valentía que nos da el Señor para seguir compartiendo la palabra del Señor a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. Ahora bien, Pablo se encontraba preso y había personas que estaban orando por esa situación que él estaba enfrentando. Y eran las personas de las iglesias que él había constituido. En este caso estamos viendo cómo las personas que se encontraban en Filipos, que él constituyó esa iglesia en Filipos, o sea, los filipenses, ellos estaban orando por esa aflicción de Pablo. Y aquí dice claramente, y estaba muy seguro de eso, el apóstol Pablo, como dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que estaban orando por él, tenía la firme convicción. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amado hermano, independientemente de las oraciones que estaban haciendo los filipenses, de algo estaba seguro Pablo, y es de que de todos modos Cristo se iba a glorificar en su vida, amado hermano, tanto si salía libre, si estaba vivo, como si moría, amado hermano, tanto como si no fuera libre, como si se muriera, como si padeciera. De todas maneras, en su vida Cristo se glorificaba. Vivo o muerto, Cristo se glorificaba. Por eso precisamente en el versículo 21 que sigue, que prosigue, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, independientemente. Pero aquí lo importante que hay que hacer notar era de que estas personas oraban por el apóstol Pablo. Estaban orando por esa necesidad. Amado hermano, aquí tenemos la enseñanza en estos versículos, es de que al ver una aflicción, nosotros debemos de orar. Y ya Dios, conforme a su voluntad, conforme a su querer, Él ya sabrá qué es lo que va a pasar. Si hay alguna necesidad a tu alrededor de una persona que se encuentra enferma, nuestra tarea es orar por esa necesidad. Y Dios ya sabrá si le concede sanidad o no le concede sanidad. Pero que nosotros hagamos lo que nos corresponde, que es orar. Por eso aquí claramente Pablo lo dice. Muestra que estas personas, los filipenses, estaban orando por él. Pero él dice que tanto si moría como si vivía, o sea, lo que fuera a pasar, gloria a Dios. Así lo decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, pero ellos hacían lo que les correspondía, que era estar orando. Amado hermano, cualquiera que sea la necesidad que haya a nuestro alrededor, sean de personas que están enfermos, sean de personas que están sin empleo, sean de personas que están en un proceso quizá legal o en algún problema familiar, a nosotros nos corresponde únicamente estar orando por esas necesidades. Y Dios, en su infinita misericordia y conforme a su voluntad, irá a actuar, y Él sabe de qué manera. Pero a nosotros, nuestra tarea es orar por esas necesidades, amado hermano. No estar diciendo, pues es que no hay solución, o para qué oro por esa necesidad que tiene el hermano o la hermana, porque yo creo que no se le va a solucionar, o a lo mejor nunca se va a sanar, o para qué. No, amado hermano. Nuestra tarea es orar por esa necesidad, y Dios sabrá de qué manera obra. Así que manos a la obra, amado hermano. Sigamos orando por las necesidades que hay a nuestro alrededor. Que tengas un excelente y bendecido día. Dios te bendice. Muchas gracias por ver el video.